Benvingudes a Poca Broma, un podcast del Consell de la Joventut de València. Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Poca Broma, el podcast on la Joventut de València té la paraula. En el programa d'avui anem a abordar una de les majors preocupacions per a la Joventut de València, l'odi cap al col·lectiu LGTBIQ+. Aquest tipus d'agressions no han deixat de créixer des de l'any 2019 i en els últims mesos hem escoltat titulars com 3 jóvenes agredidos en Valencia al grito de maricones cerca de una discoteca LGTBI. Agresión homófoba en Valencia. 2 chicos reciben una paliza al grito de julandrones. Vox se desvincula de los actos contra la LGTBI-fobia en el deporte que organiza el ayuntamiento que cogobierna en Valencia. Hem assistit a una greu escalada en la LGTBI-fòbia tant a nivell institucional com a nivell social, en casos cada volta més violents. Només en 2021 es van registrar 29 delictes d'odi per orientació sexual en la província i en 2023 la Fiscalia va obrir més de 100 investigacions per aquest motiu. Al Consell de la Joventut de València defensem que la joventut valenciana és diversa, respectuosa i orgullosa. Per això, al programa d'avui volem reivindicar la importància de plantar cara a la LGTBI-fòbia en totes les seues formes. A la primera part del programa rebrem al nostre estudi a l'activista Daniel Valero, més conegut com a Tigrillo, que ens presentarà el seu nou llibre sobre bisexualitat i ens contarà la seva experiència en l'activisme en les xarxes socials. A la segona part de l'episodi estarem amb Gonzalo Sánchez, periodista de Levante que en els últims mesos ha destapat casos de teràpies de conversió denunciades a centres valencians. A més, estarà també a nosaltres Xavi Martínez, una de les persones denunciants que ha patit aquestes situacions. Unes pràctiques completament discriminatòries i que ataquen directament les llibertats i la salut mental de qui les pateixen, ja que busquen canviar, reprimir o suprimir l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere de cada persona a través de mètodes denigrants, dolents i totalment inacceptables en el segle XXI. Així que, sense més ni més, arranquem. Y bueno, ahora entramos a la primera parte del podcast de hoy y como hemos contado tenemos a nuestro primer invitado, Daniel Valero, que en redes sociales se llama Tigrillo y para la gente que no lo conozca, pues bueno, es un youtuber, escritor, periodista, redactor de televisión y activista por los derechos LGTBIQ+. En 2019 publicó su primer libro, LGTB para principiantes, donde desmiente bulos y falsas creencias sobre el colectivo. En 2022 publicó El niño que no fui, una obra autobiográfica sobre su experiencia con la violencia homófoba en la infancia y la adolescencia. En 2023 fue incluido entre las 100 primeras personas más influyentes en redes sociales en la lista Forbes. Y el año pasado recibió el premio Triángulo de Comunicación otorgado por la COGAM, colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales de Madrid. Y además acaba de publicar Confundidas, Indecisas, Promiscuas, Bisexualidad, Identidad y Deseo en un mundo monosexista, veis, lo tenemos aquí presente. Es largo el título, ¿eh? Y nada, que salió, si no me equivoco, el pasado miércoles, día 9 de febrero. Por tanto, bienvenido. Muchas gracias. Que ya de estar aquí. Ya con la pregunta y está directamente relacionada pues con el libro, ¿no? Y un poco pues que nos cuentes sobre él, sobre qué va, qué has querido expresar en él. Bueno, pues Confundidas, Indecisas, Promiscuas es un libro que trata sobre la construcción del monosexismo y su deconstrucción en nuestra sociedad. El monosexismo es lo que hablamos cuando nos referimos a la concepción social de que lo normal o lo natural es que solo te atraiga un género u otro. Eso evidentemente pues tiene muchísimas aristas y muchísimas cosas que deconstruir porque para empezar todo el tema del género es algo que es social y cultural dependiendo del contexto todo el tiempo. Es un libro que intenta ahondar también en de dónde aparece la bifobia, cómo tratarla, cómo combatirla y cómo cambiar el discurso de los activismos bisexuales para que nuestro activismo no tire piedras sobre nuestro propio tejado y que no acabe volviéndose en nuestra contra. Es un libro que también cuenta con un poquito de mi experiencia como persona bisexual que ha salido además del armario 2 veces como tal en la adolescencia y hace un par de años de forma pública. Y bueno, es un libro que he disfrutado bastante a la hora de investigar porque he podido leer a muchísimas autoras fantásticas que desde una perspectiva anticapitalista pues han ido desglosando cómo este monosexismo es mucho más de lo que parece y sirve también para apoyar pues, a las otras patas de las relaciones sociales capitalistas como son pues, el heterosexismo, el cisexismo, la masculinidad hegemónica, el matrimonio. Y ha sido, pues bueno, una investigación muy interesante. Yo lo he disfrutado mucho y ojalá la gente pues también lo disfrute al leerlo. Seguro que sí. Y nada, como eso al principio, eres periodista, has publicado varias obras
pero tu labor de activismo se ha centrado exclusivamente en las redes sociales, especialmente en YouTube e Instagram, que es también donde más repercusión has conseguido, ¿no? Cuando te expones en redes sociales, evidentemente, pues te expones a sí mismo y sobre todo hablando sobre temas pues, que a veces pues en la sociedad, pues bueno, pues con tanta gente que es intolerante, a veces cuesta. Y sí que es verdad que te has expuesto directamente a violencia y a discursos de odio muchas veces, ¿no? Por tanto, pues que nos contaras un poco tu experiencia y cómo ha sido tu experiencia como activista de LGTB en el mundo de las redes sociales. Pues a ver, ha sido un camino con muchos picos y valles, como se suele decir, porque también yo llevo más años que un bosque. O sea, yo empecé con 17 años a hacer esto, tengo 31, con lo cual toda, absolutamente mi vida adulta he sido maricón públicamente en Internet, lo cual es un tema. O sea, que yo he podido vivir de primera mano el discurso de odio, cómo ha cambiado, cómo ha variado, cómo se ha disimulado, cuándo ha habido más incidencia, cuándo menos, y ha sido un camino, pues, doloroso en muchos sentidos, también muy interesante de analizar. Creo que últimamente sí que está siendo muy crítico debido a que hemos pasado por épocas anteriormente en las cuales quedaba mejor de cara a la galería aparentar ser LGTBIQ friendly y de repente meter un personaje así LGTBIQ+ en una serie o de repente hacer un anuncio con la bandera arcoíris en el orgullo. Y ahora con, bueno, pues en época de crisis económica, que es una cosa que políticamente se ha estudiado ya muchísimo, cuando de repente hay recesión y el sistema capitalista falla como falla cada 4 o 5 años con una escopeta de feria, se necesita alguien que distraiga de todo eso que está pasando, pues al final van a por las comunidades contra las que existe cierto desconocimiento. Personas racializadas, personas migrantes, personas LGTBIQ+, sobre todo. Lo hemos vivido ya en muchos países y ahora mismo estamos en un momento global en el cual pues se ha extendido tantísimo que da auténtico miedo. Em, También se acentúa muchísimo con pues gente que se une a toda esa movida, que son pues creadores de contenido de la ideológica contraria, medios de comunicación en manos privadas, y hacen que esa violencia se recrudezca. Y yo, pues por ejemplo, pues lo noto evidentemente no solo con el hecho de que mis redes sociales son un hervidero de comentarios de odio, y cuando digo hervidero me refiero a miles probablemente de si he subido un vídeo que se ha popularizado un poquito. Ahora eso no pasa porque estoy restringido en todas las redes sociales habidas y por haber. Que te jodan, Mark Zuckerberg. Y, o sea, llega de todo, pero también porque lo veo en la calle. Que esto es una cosa que la gente piensa que no pasa. Es como, bueno, pero si hay hate en redes sociales, pues no leas Twitter y ya está, no pasa nada, sigue con tu vida. Vale, ¿qué pasa cuando ese hate se manifiesta? Cuando estoy en la noche de fiesta, que es un ámbito en el que da muchísimo miedo porque la gente pues, ha podido consumir drogas, alcohol y todo se puede salir de madre mucho más rápido. Cuando me gritan por la calle, cuando tengo incluso ciertas complicaciones a la hora de sacar mi vida adelante porque yo me dedico al periodismo y ahora mismo hay una reacción muy fuerte contra lo que yo defiendo y eso imposibilita que me pueda ganar la vida. Todo eso se nota de forma muy rápida y da bastante miedo, la verdad. Y ahí lo que comentabas a nivel personal es como que también es duro, ¿no? Por tanto, ¿cómo te han afectado estos discursos de odio más a nivel personal? Sí, o sea, hay que decir que yo a las redes sociales y al discurso de odio online y a todo lo que me esperaría detrás, llego ya con muchos años de odio a mis espaldas, porque yo, como explico esta vez en el segundo libro que publiqué, en El niño que no fui, yo paso por una infancia y adolescencia marcada fuertemente por el bullying, más concretamente por el bullying por mi expresión de género y por mi orientación sexual. Entonces, cuando llego a Internet, tengo una pequeña sensación de ya me ha pasado todo lo que me podía pasar, ya me han dado de hostias por mi orientación sexual, ahora que cualquier gilipollas va debajo de un avatar, me llame maricón de mierda en Internet, no me va a afectar. La realidad es que sigue afectando porque nunca jamás te va a dejar de afectar saber que a lo mejor existen cientos de personas en este momento que te están literalmente deseando la muerte por ser la persona que eres, simplemente por defender lo que defiendes. Y sí que es verdad que me afecta sobre todo a día de hoy en el hecho de que yo no hago la misma vida que haría si no me hubiera posicionado públicamente a favor de todo lo que yo defiendo. Es decir, por ejemplo, lo he mencionado antes, a la hora de la noche, yo no salgo de fiesta con la misma tranquilidad o con la misma, pues ni siquiera con de la forma tan habitual como antes de que todo esto se recrudeciera, porque sé perfectamente que en la lotería de las agresiones que te pueden tocar de noche de fiesta, al ser maricón, las posibilidades se multiplican. Al ser un maricón que se ha posicionado públicamente, sale en televisión, etcétera, se multiplican otra vez. Todo eso evidentemente afecta. Y en los últimos años, bueno, pues tú lo has comentado, ¿no? Hemos visto un aumento de las agresiones al colectivo LGTBI, posiblemente hay una correlación con la aparición de la extrema derecha. También sobre todo, hablaba sobre todo en el libro, que lo has comentado,
de que cómo las crisis del capitalismo han hecho que ahora, pues digamos que el odio se centre no en las causas del capitalismo, sino en los colectivos pues, más vulnerables, ¿no? Sobre todo ahora últimamente estamos viendo como las manos privadas son las que controlan pues, las redes sociales, que habitualmente esas manos privadas pues, no responden a los intereses de la mayoría, sino a los intereses individuales, ¿no? Por tanto, ¿crees que las redes sociales siguen siendo espacios seguros? Creo que nunca han sido espacios seguros, eso para empezar. Creo que es un momento en el que este debate, de verdad que yo intento posicionarme lo máximo posible, pero es tremendamente complicado, porque tenemos una parte en la cual si permanecemos en este tipo de redes sociales, estamos aumentando el capital económico y por tanto la seguridad para hacer lo que quieran de magnates tecnológicos que utilizan su poder para echarnos odio encima. No estamos simplemente discutiendo, compartiendo fotitos de nuestra comida, charlando con nuestros amigos, mandándonos un DM. Estamos aumentando el capital económico de Elon Musk, de Mark Zuckerberg y de toda esta tropa. Y no solo eso, sino que además intentar contrarrestar lo que ellos hacen con nuestro mensaje es muy complicado cuando ellos tienen el pleno control de los algoritmos y de la forma en la que funcionan. La prueba es que yo, desde que sacó Meta toda esta nueva legislación con la cual se permite llamar a las personas LGTBIQ+ enfermas y se permite atacarles porque se defienden con la libertad de expresión, desde entonces mi contenido se ha hundido muchísimo en cuanto a alcance, teniendo en cuenta que yo tengo una comunidad de personas que me siguen y que comparten lo que hacen y que aún así Instagram, si ve que se comparte de más, directamente lo borra y lo elimina, bajo el pretexto de que lo que yo hago sí que es discurso de odio, literalmente. O sea, si yo denuncio un comentario en el que me dicen te vamos a matar, maricón de mierda, me llega que no es algún delito de odio porque se ampara la libertad de expresión. Sin embargo, si yo mismo hablo de mi orientación sexual, de mi identidad, de lo que sufro por mi expresión de género, por lo que sea, eso sí se considera de odio e incluso hay un proceso de revisión manual por la cual una persona ha certificado que efectivamente no ha sido un error, que es un contenido que no se puede permitir. Entonces entiendo la desazón de la población diciendo, vale, ¿qué hacemos entonces? Existen redes alternativas que se están creando para poder huir, pero lo cierto es que el gran grueso de la población no está suficientemente politizado como para entender que existen esos espacios, porque el gran grueso de la población no tiene ningún problema con Instagram. A mí Instagram me está jodiendo la vida y está permitiendo que se me llame maricón de mierda y me está bloqueando a mí cuando yo me defiendo. Sin embargo, pues para el 90% de la población que utiliza Instagram para ver reels graciosos y para que le salga un bailecito de Pablo Motos con Joaquín el del Betis y para subir la foto de su vermú, es que les da completamente igual, y ese es el 90% de la población. Esa gente no se va a ir a Mastodon, Blue Sky y redes sociales alternativas, con lo cual, ¿cómo llegamos a todo ese espectro de personas que no están ni en un extremo ni en otro ideológicamente hablando, pero tampoco están politizadas lo suficiente como para entender que tienen que estar de nuestro lado? Me pasa mucho con contenido que intento que vaya dirigido hacia los más jóvenes, que a los que se está intentando captar sobre todo desde la estrategia de la extrema derecha. Las redes sociales de Vox, por ejemplo, tienen una estrategia 100% dirigida a chicos, hombres, jóvenes, adolescentes. Vale, esto también les perjudica a ellos mismos, porque se les llama a la hipermasculinidad, a el rechazo al feminismo, al machismo. Esto hace que también tenga un efecto negativo en la forma en la que ellos van a tener relaciones con el entorno. Eso les va a convertir a ellos en más infelices. ¿Cómo llegamos a este público para evitar que ellos sufran y aparte se conviertan en agresores? Porque el chaval de 15 años del instituto no va a decir, pues me voy a meter en Mastodon a ver qué dice la gente súper politizada. Evidentemente que no. Y si intentamos llegar hacia ellos a través de lo institucional, van a mostrar aún más rechazo, porque el chaval de 15 años lo que quiere es ser un punky y no hacer lo que le dice el que viene a dar una charla a su instituto. Y lo sé yo, que voy a institutos y me reciben con las capuchas puestas y diciendo que no quieren escucharme porque me están haciendo boicot, porque algún youtuber de ultraderecha les ha vendido que yo soy el que les quiere aleccionar a ellos, que ya vienen aleccionados de casa por el uso que tienen de YouTube y de TikTok. Sin embargo, ¿qué herramienta tenemos entonces para llegar a toda esa generación y para evitar que se conviertan? Y eso necesita un enfrentamiento muchísimo más de cara de nuestras instituciones, de las personas que tenemos al frente en el Estado, de las instituciones educativas también, aunque no sean la única manera, y tenemos que ponernos de frente contra los grandes magnates tecnológicos. Igual que hay muchísimos países que han dicho, si tú no vas a cumplir unas reglas democráticas, no operas en nuestro país, desde los países que quedamos con un frente democrático que tiene que tiene pues cierta lógica, tendremos que enfrentarnos de esa manera, porque escondernos en redes alternativas puede estar muy bien para respirar un poco y para formar comunidad entre los cuatro politizados que estamos ahí gritando exactamente lo mismo, y también está muy bien, pero necesitamos alcanzar a un grueso de la población que no son homófobos, no son machistas, no son racistas,
les están convenciendo de que en realidad lo son. A ese es al público al que hay que llegar y no solo podemos hacerlo a través de redes sociales, necesitamos una colaboración pública muchísimo mayor. Bueno, la segunda pregunta era un poco pues el debate que has tenido, ¿no? De si debemos, el debate eterno que hay, si debemos dejar las redes sociales y en cierto modo favorecer a las manos privadas que tienen esas redes sociales y renunciar también al altavoz que este supone para llegar a la gente. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena seguir emitiendo esfuerzos en combatir los discursos de odio en las redes sociales? Además, teniendo en cuenta que hay un algoritmo que no favorece ese debate. Yo soy muy ajeno a todo el discurso épico que se está montando alrededor de seguir en Instagram, Twitter, etcétera, de es que hay que dar la batalla contra la ultraderecha porque estamos peleando en su campo y eso lo sabemos de sobra. No hay victoria posible cuando estás jugando ahí. Sin embargo, una cosa es no aspirar a una victoria total y otra cosa es irte del campo de batalla abandonando a los heridos. Eso es muy distinto. Yo de lo que hablo es de mantenerse en esas redes sociales con cierta presencia, porque al final que yo me vaya o no de Instagram no cambia el hecho de que Mark Zuckerberg siga siendo multimillonario. Tendría que haber un éxodo total para que eso pasara. Lo hemos intentado irnos a redes alternativas. El 90% de la población que no está tan politizada no lo está haciendo. Yo no me voy a ir del todo y voy a dejar solos a chicos que a lo mejor necesitarían ver mi mensaje, aunque sea de casualidad, aunque sea mucho menos probable que lo vean ahora que tengo tantísimas restricciones. Pero igual ese mensaje, si le cambia la vida a una o dos personas, o si da herramientas a 2 o 3 personas para poder enfrentarse a lo que están enfrentando, o si inspiran a un chaval de 15 años a decir, vale, pues la forma en la que yo me siento y soy resulta que no está tan mal. Hay más gente en internet que es así, que eso es lo que a mí me salvó la vida en primera instancia cuando yo tenía 17 años e iba a ver vídeos en YouTube. Si esa posibilidad sigue existiendo, por lo menos yo, me voy a mantener en esos espacios y respeto todas las opciones, respeto que la gente decida no dar su dinero a esos magnates tecnológicos en sus redes, me parece fantástico, pero creo que es muy peligroso que sin haber instaurado aún un éxodo total de la población, abandonemos todos los espacios, porque entonces sí que no alcanzamos a toda esa gente. Muy bien, pues ya casi estamos acabando, no sé si lo sabes, pero en la siguiente parte del podcast vamos a hablar con el periodista y uno de los denunciantes que denunció uno de los casos de terapias de conversión que había aquí en Valencia, ¿no? Esta es probablemente una de las muestras más evidentes de la LGTBI-fobia en nuestra sociedad y sigue estando muy presente en determinados ámbitos, sobre todo vinculados a la religión. Desde el Consejo hemos estado dando difusión a la iniciativa ciudadana europea para prohibir las terapias de conversión en la Unión Europea. Pero pensamos que todavía queda mucho por hacer en este sentido, ¿no? Por tanto, la pregunta es, ¿qué crees que podemos hacer como sociedad para que ninguna persona más se vea sometida a estas pseudoterapias? Pues mira, una cosa por la que habría que empezar es intentar atacar ese argumento que se lanza tan habitualmente de no, pero es que ellos van porque quieren, es la libertad, que es el que utilizan, por ejemplo, las derechas cuando defienden las terapias de conversión y votan en contra de penalizarlas. Dicen, bueno, pero es que le estamos quitando la libertad a la gente de ir al psicólogo por su cuenta, cuando realmente entendemos que hay un gran entramado detrás que obliga a esas personas a ir porque lo ven como la única opción de tener una vida digna, porque tienen un entorno con el cual lo otro no es una opción. Creo que necesitamos muchísima más visibilidad, necesitamos muchísima más educación, una educación inclusiva desde los primeros estratos de la sociedad, que niñas, niños y niñas estén convencidas de que les atraiga lo que les atraiga o se expresen como se expresen, sean como sean, están bien, no tienen ningún tipo de problema y entonces tendremos la base suficiente para que nadie crea que tiene que ir a una terapia de conversión a que les reconviertan en qué. O sea, yo creo que eso es un esfuerzo que se tiene que hacer de manera completamente social y pública, con una inversión pública muy grande. El problema es que ahora mismo lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. O sea, estamos viendo cómo de repente la épica ultraderechista llama a borrar del mapa todo lo relacionado con la diversidad afectivo-sexual. Y eso es tremendamente peligroso. Igual de lógico sería hacer terapias de reconversión para personas heterosexuales que para personas LGTBIQ+. O sea que intentar razonar es algo que ya abandono porque si alguien no lo ha querido entender a estas alturas es porque detrás hay un motivo ideológico y no una creencia real. Entonces creo que necesitamos muchísima más visibilidad y por supuesto también necesitamos enfrentarnos de verdad a la gente que comete estas atrocidades, porque hasta ahora las leyes no les han castigado suficiente y hemos tenido casos de personas que se dedicaban a realizar estas torturas simplemente moviéndose de ciudad en ciudad para evitar que les pillaran, pero nunca han tenido una sanción suficientemente grande como para convencerle de que no les saldría rentable. Y creo que no hay nada más asqueroso que intentar enriquecerse del miedo que otros han creado a una persona a ser sí misma. Bueno, pues Dani, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Y nada, muchísimas gracias. en este ratito. Y nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora empezamos la segunda parte del podcast de hoy, donde tenemos con nosotros a Gonzalo Sánchez, periodista de Levante, periodista que destapó todo el tema de las terapias de reconversión que hemos conocido que se producen aquí en la Comunidad Valenciana. Así que lo primero de todo, Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Y ahora ya directamente empezamos con las preguntas, ¿no? Y lo primero es que para los oyentes se pongan en contexto, ¿podrías explicarnos exactamente qué son las terapias de conversión y en qué contexto suelen realizarse en España? Las terapias de conversión son, para empezar, pseudoterapias sin ningún rigor científico, que venden que es bueno, inocuo y hasta deseable, que se puede convertir a una persona homosexual en heterosexual. Spoiler, no se puede, y además esto genera una devastación en la persona y unos trastornos importantísimos. De hecho, la ONU las equipara a la tortura. Lo que estamos viendo en España es que se desarrollan prácticamente todas en contextos ultracatólicos, por decirlo de alguna manera, específicamente kikos. ¿Y cómo de extendidas están estas prácticas en España? Pues depende de lo que entiendas por extendidas, pero hay denunciadas ahora mismo 7 diócesis por acoger y promover estas prácticas y se conoce, pues eso, en varias diócesis de España. Los núcleos estaban presuntamente en Valencia, Madrid y Granada, porque hay varios grupos, pero sí que están extendidas en toda España. O sea, no es una cosa que ocurra en Valencia, sino que hay casos en Alcalá de Henares, hay casos en Granada, hay casos aquí. De hecho, la trama de terapias empleaba un convento también presuntamente en Cantabria para llevar ahí a los chicos para intentar sanarlos. O sea, que están extendidas por toda España, incluso por sitios de Latinoamérica. Has comentado que evidentemente hay una relación muy estrecha con lo que es el ámbito católico, ¿no? O religioso, pero dicho esto, ¿cuál es el marco discursivo, los motivos que se suelen utilizar para justificar estas terapias de conversión? Las terapias de conversión no te hablan nunca de curar la homosexualidad ni nada por el estilo. Ellos se basan en que, primero, el primer punto es la homosexualidad no existe, sino que es un trauma generado en la infancia y normalmente se le echa la culpa a los padres, que han generado ese trauma en el niño, lo cual me parece muy valiente echarle la culpa a la educación de los padres. Y lo que tratan de explicar estos pseudoterapeutas o como, no sé cómo llamarlos, es que, bueno, tú tienes un trauma de la infancia y que mediante la oración, mediante la castidad y mediante realizar las fichas que ellos te mandan, pues te puedes sanar. Hay distintos tipos de terapias, o sea, todas tienen en común este tipo de trauma y ellos no mencionan la homosexualidad, mencionan la atracción hacia el mismo sexo. O hay un grupo que ni siquiera te habla ya de atracción, te habla de proyección hacia el mismo sexo. Lo que ellos dicen es, como tú eres una persona herida en la infancia, te proyectas en ese chico, pero simplemente porque tú quieres ser como él, no porque tengas ninguna atracción sexual. Esto es lo que dicen ellos, evidentemente todo desmontadísimo por las asociaciones más prestigiosas de psicología, o sea, esto no tiene ningún tipo de rigor científico, ningún tipo de base científica de nada. O sea, es más, lo único que hace es provocar muchísimo dolor en la gente, porque estás negando lo que tú eres, te están convirtiendo en una persona y te están moldeando hacia lo que ellos quieren que seas. Y al hilo de lo que comentabas, ¿qué diferencia hay entre las terapias que se realizan bajo este discurso religioso y las que hacen desde otros enfoques, como las pseudociencias, o es que están vinculadas directamente? Está todo muy vinculado, de hecho, o sea, es una pseudociencia en sí, o sea, es que no sé si podría incluso llamarse pseudociencia, porque es que, ya te digo, está todo desmontadísimo. Todas las que hemos visto de momento en España están vinculadas con entornos religiosos, sobre todo porque, esto ya es un poco opinión mía, es mucho más fácil captar, o los sitios de captación de gente joven suelen ser en entornos no ya religiosos, sino ultra religiosos. Es decir, pues sobre todo eso del camino neocatecumenal, son las que estamos viendo. Entonces es como mucho más fácil captar a la gente ahí. O cuando son muy jóvenes. Por ejemplo, el profesor de Alacuas, que nosotros publicamos en el diario, él afirma en varios vídeos que es a los 12 años cuando hay que empezar a plantar esta semillita en la cabeza del chaval, porque claro, tú con 12 años eres una persona muy vulnerable, no tienes claro si que te gusten los chicos o no te gustan, entonces una figura de autoridad como el profesor te empieza a meter esto con calzador. De momento las que hemos visto son todas en, en contextos ultra religiosos, o sea, es raro que una persona que no venga de estos contextos entre estos grupos. Y en el caso de las terapias de conversión ha sido muy importante pues, la repercusión mediática que hemos tenido, ¿no? Gracias a los medios hemos conocido lo que ocurría y así y hemos sido capaces de denunciarlo y de investigar, ¿no? Y también hemos averiguado que no solo en Valencia, sino en España hay otros casos, ¿no?
Entonces, ¿nos puedes contar algún otro caso en que hayas trabajado o del que estés pendiente a día de hoy, fuera de Valencia o en Valencia mismo? Sí, bueno, por mencionar primero, el libro este que tenemos en la mesa es de un abogado que se llama Saúl Castro, que dirige una asociación contra las terapias de conversión, o sea, él es especialista en este tema y los casos de las víctimas, la gran mayoría las lleva él. Y Saúl escribió este libro en 2022, pero no sé, por algún motivo pasó desapercibido, no sé por lo que sea, pero este libro, él hizo una investigación súper minuciosa y creo que, que habría que hablar también de él y se lo podéis leer en el oro porque es increíble. En cuanto a la repercusión mediática, sí es muy importante y porque sobre todo yo empecé a investigar la figura de un profesor en Alacuas que intentaba como curar la homosexualidad de sus alumnos. Que al principio, pues, evidentemente yo le doy credibilidad a las víctimas, pero era una cosa que a mí me parecía tremenda. Luego lo contrasté y evidentemente era así. De hecho, el profesor tenía vídeos en YouTube colgados donde explicaba toda su metodología de lo que hacía, porque además fue, Eso y todo. sí, fue presidente de la Asociación Católica de Maestros durante 37 años y usaba ese canal para explicar todo, o sea, cómo tienes tú que dibujar a un niño, explicarle las cosas y tal. Y a raíz de ahí fueron, primero un caso, luego fueron 5. Estuve investigando 7 meses y publicamos esos 5 casos. Al día siguiente, a mi correo electrónico del diario llegaron 10 casos más. Muchos no víctimas directamente de terapias de conversión, pero sí de este profesor. Y se han ido acumulando decenas y decenas de casos de distintos ambientes, no solo de Valencia, sino que también hay casos, tenemos constancia de casos en Granada, de casos en Alcalá de Henares, y de distintos puntos de España. En Cataluña, por ejemplo, también hay algún caso. Y sí que estoy pendiente, tengo que hablar con gente de otras provincias para que me cuenten su experiencia, pero bueno, como de momento no he hablado con ellos, no sé lo que me van a contar, pero sí hay casos por toda España. Y Xavi, que es la persona que podemos entrevistar después, él te explicará que cuando él estaba en Ruilova, en el convento en Cantabria, o venía aquí en Valencia, él me contaba que cuando venía a las convivencias había cientos de chavales. O sea, cientos. Y a nivel legal, ¿cuál es la situación de estas terapias de conversión? ¿Son ilegales? ¿No son legales? ¿Era un vacío legal? Están prohibidas, son ilegales. De hecho, esta gente, estos grupos, lo saben perfectamente y evitan usar determinado lenguaje para que se les pueda cazar, por así decirlo. Ellos nunca van a usar el concepto terapia de conversión, nunca usarán homosexualidad, siempre usan atracción hacia el mismo sexo, siempre disfrazan estas terapias de charlas sobre la sexualidad o de acompañar a los homosexuales a la castidad. Nunca te lo dicen directamente. Estas terapias son ilegales en la Comunidad Valenciana desde 2018, cuando se aprobó la ley trans. Están penadas con multas de hasta 120.000 euros, creo, si no creo recordar mal. Y en España también son ilegales desde el año pasado, desde que se aprobó la ley LGTBI de 2023, perdón. El tema es que estas terapias son ilegales, pero solo conllevan multas. Es decir, solo es una pena económica, que pues esta gente pues al final podrá reunir el dinero para pagarlas. Y ahora lo que se está viendo, de hecho Saúl es el que encabeza esta petición, es que se reforme el Código Penal para que en determinados casos estas terapias estén penadas con prisión, con cárcel. Pues estamos hablando de gente, yo conozco víctimas, por ejemplo, que acabaron las terapias en 2019, es decir, hace ya 6 años, y siguen con trastornos como bulimia nerviosa, trastornos psiquiátricos graves que todavía no han superado. Entonces, se está viendo para que haya determinados casos donde esto pueda estar penado con cárcel, que no sea una multa. Estamos ya acabando. Al hilo de lo que comentabas, ¿no? ¿Qué crees, o sea, qué se está haciendo mal para que a día de hoy estas terapias se sigan dando? Es decir, ¿qué medidas son necesarias para erradicar definitivamente las terapias de conversión? Bueno, no mirar para otro lado, básicamente, porque una cosa que he visto también durante la investigación es que las víctimas, Hugo, que fue el primer chico que denunció, Xavi lo conocí bastante después, las víctimas han estado muy solas. O sea, chavales muy jóvenes de veintipocos años que han decidido denunciar a su profesor, denunciar todo este entramado que es muy grande y han estado solas. Es decir, Consellería de Igualdad ha dado la espalda completamente, es decir, no ha hecho nada. Consellería de Educación, es cierto que llevó a la inspección educativa y lo llevó de oficio a Fiscalía y denunció, pero no ha hecho una investigación en profundidad, ni se ha reunido con el arzobispado, ni ha mirado de qué manera paliar esto. Es decir, simplemente de cara a la galería, cuando ya la presión mediática no la podía soportar, pues decidió, pues bueno, sí, venga, vamos a hacer algo. Pero es no mirar para otro lado, igual que el arzobispado. El arzobispado tiene que saber de la existencia de estas terapias. Es decir, Xavi afirma que lo saben, yo creo que también lo saben, pero hay como un cierto aire de no querer actuar.
Es decir, esta gente se sabe quiénes son desde hace tiempo, se sabe lo que hacen. Yo creo que simplemente con no mirar hacia otro lado ya sería mucho. Y luego dar educación sexual en los coles. Es decir, esto es muy importante, que los chavales con ya de preadolescentes tengan una educación sexual y que no pueda venir esta gente y condicionarles así. Y ahora finalmente para acabar, uno, ¿qué le dirías a las personas que siguen defendiendo estas terapias? Y dos, ¿qué le dirías a los otros chicos o chicas que hayan pasado por algo similar y no se atreven a denunciar? A las personas que defienden estas terapias, es que creo que no hay nada que decirles porque, o sea, evidentemente les diría que intentaran comprender el daño que hacen a la gente, pero yo creo que eso ya lo saben. Esta gente, como me han dicho varias víctimas, eh, y como he podido ver yo, incluso hablando con alguno, es que son mesías, o sea, son gente que piensa que tiene un trabajo divino, por así decirlo, o una empresa que tienen que cumplir y que van a estar enfrentados a la Agenda 2030 y al lobby LGTBI, el cual representamos los medios de comunicación, la izquierda y todo esto, y ellos están convencidos de que lo que están haciendo es bueno, de que están en una batalla cultural. O sea, ellos hablan en estos términos de batalla. Entonces, esta gente, ojalá me equivoque, pero yo creo que no van a parar. Es decir, aún con la investigación que estamos sacando y aún con todos los medios detrás, muchas de las cabezas de estos grupos de terapias en sus stories de WhatsApp o sus estados de WhatsApp siguen colgando materiales de terapias de conversión que lo ve todo el mundo. Es decir, yo no creo que vayan a parar porque es gente muy radicalizada que piensa que está en una batalla contra el mundo. Y luego la segunda pregunta que me has hecho no me acuerdo, la verdad. ¿Qué le dirías a los chicos y chicas que siguen ahí y que no se atreven a denunciar? ¿O qué les dirías? Pues les diría que no están solos. Es decir, que hay mucha gente que ha pasado por lo mismo, que hay abogados como Saúl Castro que les pueden ayudar, incluso aunque su caso haya prescrito, pero que les pueden poner en contacto con más víctimas y que sepan eso, que no están solos y que ellos no tienen culpa de nada, que son víctimas, que los que tienen que estar escondidos son los victimarios, no ellos. Bueno, pues Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y haber contado todo eso y también sobre todo por tu labor periodística con toda esta labor y denunciando públicamente estos hechos que, bueno, que en pleno siglo XXI pues son bastante condenables. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, y ahora estamos en la segunda parte del podcast de hoy, que como sabéis, en una parte hemos entrevistado al periodista Gonzalo, que fue el periodista que destapó las terapias de conversión, y ahora tenemos a Xavi, el denunciante de estas terapias, al cual queremos agradecer de corazón que esté con nosotros. ¿Qué tal, Xavi? Gracias, muy bien. Encantado de venir. Muchas gracias. Pues nada, y ahora empezamos ya con las puntas directamente, ¿no? Y es que tu caso en concreto es una denuncia contra la asociación que se llama Es Posible la Esperanza. Entonces, si nos puedes explicar lo primero de todo, qué es esta identidad y cómo se organiza y qué es el planteamiento que siguen para someter a centenares de jóvenes a estas prácticas. Claro, EPE es una organización que se encarga de instaurar las mal llamadas terapias de conversión en diferentes espacios dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Puede ser desde el COF, que es el Centro de Orientación Familiar, puede ser en un colegio, como ha sido el Colegio de Alacuás, puede ser en diferentes diócesis de España, puede ser en universidades católicas, es un poco la comunidad que ellos llevan. Y en el tiempo que estuviste ahí, claro, asumías por completo un discurso LGTBI-fobia contra tu propia identidad, ¿no? Entonces, dentro de todo ese proceso, ¿cuál fue el punto de inflexión que te hizo darte cuenta de lo dañino que era eso pues para ti? Claro. Yo al final allí dentro estuve 4 años y medio, que es mucho tiempo, y es importante pensar, después de ese tiempo en el que toda esa narrativa te la has creído, la has hecho tuya, ¿qué te hace salir de ahí, no? Cuando tú realmente ya la has integrado en tu vida. Por lo tanto, supuestamente puede parecer que de alguna forma como que estás de acuerdo, ¿no? Con lo que está pasando. Los puntos de inflexión que de alguna forma hicieron que yo me saliera fue, evidentemente, que yo veía que mi salud mental se estaba deteriorando, veía que además era un grupo como muy sectario, por así decirlo, todo tu círculo social bebía de ahí, ¿no? El ver que empezaba a tener puntos de referentes tanto en la universidad, cuando empecé a estudiar enfermería, mi familia, mi pareja actualmente, todo esto, y luego una psicóloga, todo esto hizo que de alguna forma empezara a coger puntos fuera de ahí que me diesen darme cuenta que realmente fuera de todo esto había un lugar seguro donde yo podía vivir mi sexualidad, pero sobre todo especialmente ese punto de sentir que me estaba rompiendo por dentro, ¿no? Que esa identidad que yo buscaba ya no la encontraba en mí, que ese Xavi que de momento había venido a esa terapia
era ya completamente distinto. Entonces, mi salud mental se mermó tanto que dije: "Yo aquí no puedo seguir". Y al hilo de esto, los responsables, bueno, pues de estas torturas y sobre todo estas personas que persiguen a las personas LGTBI se creen con total impunidad y apoyan estos discursos de odio, ¿no? Pero tú has decidido romper ese silencio y has puesto nombre a estas personas que lo practican, ¿no? Entonces, al hilo de lo que comentabas, ¿qué es lo que te ha dado la fuerza para denunciar públicamente de forma interna? Esta es una pregunta muy importante. Además, yo desde que me he expuesto en los medios, me he contactado muchas víctimas con las que hablo y les pregunto y intento también darles recursos, ¿no? Para un poco ellas se puedan sentir seguras a la hora de denunciar o querellarse o al menos solo que se asesoren, ¿no? Se sientan protegidas. A mí lo que me motivó fue ser consciente de que era en un lugar muy sectario, muy, ¿cómo podemos decir? Como muy hermético, esa es la palabra, exacto, exacto. Entonces, iba a ser muy complicado las víctimas que salieran, denunciasen. ¿Por qué? Porque muchas veces denunciar significa denunciar a su familia, a su profesor, a su cura de la parroquia, a su entorno de seguridad. Por lo tanto, se sienten muy desprotegidas. Para que una víctima llegue a denunciar, necesita un grupo de apoyo. En mi caso, ¿cuál fue? Mi familia, como hemos hablado, mis amigos y mi pareja. ¿Por qué denuncié? Para dar voz a las víctimas que sabía que no iba a poder tener esos recursos. Y si no lo hacía yo, era muy consciente de que o no lo iba a hacer nadie o iban a pasar demasiados años, lo que significaría que más víctimas pasaran por ahí. Pues la siguiente pregunta era así que justamente eso, ¿no? Y es que si a día de hoy existe algún tipo de apoyo o red para quienes habéis pasado por estas experiencias. Antes Gonzalo ha sacado un libro, ¿no? Que era de Saúl, es Es algo Destripado, claro. ¿no? Que da, pues abogado que ayuda a las personas que habéis pasado por ahí, ¿no? Pero en definitiva la pregunta era eso, ¿qué fue lo que hiciste cuando decidiste pues denunciar, ¿no? Y si la gente tiene esas redes de apoyo. Exacto, sí, existen asociaciones como No es Terapia, que es la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, donde pueden acudir de una forma totalmente altruista y recibir ese apoyo. Luego, eso para a nivel de asesoramiento legal, ¿no? Y luego también, evidentemente, tienes toda una red de psicólogos, psiquiatras, gente completamente dispuesta a apoyarte. Y bueno, y ahora ya la última pregunta para acabar es, en primer lugar, uno, ¿qué le dirías a las personas que siguen defendiendo estas terapias a día de hoy? Y la segunda es, ¿qué le dirías a los chicos o chicas que sufren estas terapias y que no se atreven a denunciar? Diría que defender hoy en día las terapias de conversión es legitimar una tortura, básicamente. Entonces, como todos estamos en desacuerdo con las torturas, o sea, esto no puede seguir existiendo en España, ¿no? Cuando además en otros países, evidentemente ya es algo penal. En España, pues estamos en ese pequeño coletazo en el que ya esto va a ser así, ¿no? Y es una completa negligencia que además profesionales intenten defender este tipo de torturas. Y para las víctimas, lo que les pido es que no se sientan solas, que no tengan miedo, bueno, encuentren de alguna forma ese gancho que intento lanzarles para darse cuenta que más allá de ese mundo que están viviendo hay un mundo externo, fuera de ahí, en el que van a poder sentirse acompañados, vivir una vida real, ¿no? Por eso todo que no tengan miedo. Bueno, Xavi, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber contado pues esta parte de la historia. Y nada, pues muchísimas A gracias. vosotros por este espacio.